Hola Leo, ¿Cómo estás, Andrés? muy bien, acá arrancando el segundo episodio de la Cuaresma, ya en el primer domingo de Cuaresma, hemos pasado el miércoles de ceniza, este, y bueno, vamos a continuar un poco con los consejos, las reflexiones acerca de este tiempo litúrgico tan importante. A mí me gustaría, como disparador, hacer una reflexión. Em, La vez pasada habías levantado el tema de cómo Nínive, eh, bajo la admonición del profeta Jonás, la ciudad entera decide hacer ayuno, arrepentirse de sus pecados, tanto de la ciudad como de los animales, el rey de la ciudad, todos los habitantes de la ciudad, toda la ciudad. Eh, y por su ayuno, Dios reconoce su arrepentimiento y eso hace que frene la ira de Dios. Ahora, también está el profeta Nahum. El profeta Nahum también le habla a Nínive en un momento posterior. Y es un momento posterior en el cual Nínive multiplica sus pecados eh, y Nahum anuncia la destrucción de Nínive, la cual efectivamente sucede finalmente. Y bueno, digamos, entender que Dios es eternamente misericordioso y acepta nuestro arrepentimiento, pero también es eternamente justo. Y si no es que una vez hacemos ayuno y estamos listos para siempre. Eh, Se supone que la conversión, la cual Dios acepta, tiene que permanecer, tenemos que esforzarnos porque permanezca. Y, y bueno, saber que Dios en sus profecías también hace ejemplo de lo que pasa en nuestras vidas, de que también si nosotros tiramos mucho de la piola, como dice, en algún momento Dios nos abandona a nuestras pasiones directamente, deja de esforzarse y nos hace revolcar en lo más profundo de nuestro pecado para destruirnos completamente de un modo espiritual y finalmente, si persistimos en esa situación, mantener la misma situación el resto de la eternidad. Así que bueno, la clave acá es convertirse y creer en el Evangelio, como puede ser que nos hayan dicho este miércoles, y Puede ser. principalmente puede ser, eh, Posible. o también recordar que polvo somos y al polvo volveremos, y que ese recuerdo, mantenerlo en la mente, nos ayude a no desviarnos tampoco del camino, ¿no es cierto? Que sea la voz clamante del profeta en nuestros oídos. Sí, totalmente. Y ahora no recuerdo el pasaje, pero por ahí vos sí, digamos, que justamente es, creo que en el Evangelio, ¿no? O alguna de las cartas de Pablo, creo que justamente Dios dice algo al respecto, dice que Dios nos deja libra a las pasiones y ahí es Sodoma y Gomorra, literalmente. No recuerdo, no sé si vos por ahí lo tenés a mano, pero creo que es Pablo el que dice exactamente eso en una de sus cartas. Y en Sí, definitiva, es así. eh, bien, y en definitiva es así en general siempre con la vida de, bueno, esa es la vida de todos los condenados, literalmente. Todos los condenados llegó el momento en el que Dios los abandonó a sus pecados y bueno, si no eligieron a Dios, bueno, Dios respeta nuestra libertad y obviamente va a juzgarnos en consecuencia. No podemos, como decía San Agustín, Dios nos creó sin nosotros, pero no nos va a salvar sin nosotros. Entonces,
no podemos pretender que contra todo lo que hagamos, contra todo lo que se nos ocurra, finalmente estas acciones no tengan consecuencias. Porque en definitiva, digamos, esa libertad no sería tal. Si no hay consecuencias, ¿qué clase de libertad es? Es una libertad totalmente fútil. No tiene sentido. Entonces, eso me parece que eso me parece lo que tenemos que considerar. Y precisamente por eso siempre rezamos, y la Iglesia siempre ha rezado por la perseverancia final. Recordemos, a ver, el caso de Judas. Judas fue un discípulo. Judas anduvo, habló, escuchó a Cristo mismo, todas sus enseñanzas, todas sus explicaciones de sus enseñanzas, le dio poder sobre los demonios, le dio todo lo que le dio a todos los discípulos, y sin embargo, finalmente se condenó. Entonces, podemos llegar a ser hasta ese nivel digamos, de cercanía, podemos llegar a tener hasta ese nivel de cercanía, y sin embargo, finalmente eso puede terminar valiéndonos nada, porque en definitiva, no importa todo lo que hagamos en la vida, incluso todo lo que hagamos espiritualmente bueno en la vida, como obviamente lo hizo Judas, termina valiendo nada. Si al final no ganamos el cielo, no hemos ganado nada. Entonces, creo que eso también es una reflexión para tener presente en este tiempo de Cuaresma, en el que no debe ser solo, debe ser un momento especial, de especial profundidad en la oración, en la penitencia, etcétera, y debe ser digamos, un puntapié inicial para llevarnos a la perfección cristiana. Y esto me parece que es importante, digamos. Por ahí se hace cierto énfasis en, bueno, la conversión, y obviamente que es perfecto, está muy bien. Pero creo que se ha dejado de lado el énfasis en la perfección cristiana. El santo está llamado a ser perfecto. De hecho, un santo es perfecto. Es irreprochable ante Dios. Y de hecho a eso mismo nos llama Cristo, a ser irreprochables ante Dios como Dios mismo es. Dios es irreprochable. Bueno, pero perdón, acá entran todos los blanditos a decir, ay, no podés ser tan exigente, estos pobrecitos nosotros, no podemos llegar. Los blanditos. Sí, bueno, obviamente, por supuesto que nosotros, también, bueno, hasta los blanditos a veces, como cualquier reloj que está roto, da bien la hora un par de veces al día. Es cierto que nosotros no podemos llegar. Está muy claro que nosotros no podemos hacer nada sin Dios, sin la ayuda de Dios, sin sus gracias, etcétera, etcétera. Pero sabemos cómo lograr, sabemos cómo obtenerlas. Están disponibles. Entonces, si no las obtenemos, es porque los blanditos no quieren obtenerlas. Entonces, eso no es una excusa realmente. Realmente no lo es. No, obviamente no es una excusa. Me parece muy importante el punto que levantás. A ver, y esto va de la mano con algo que no hemos, creo, hablado el episodio anterior, que es la confesión. O quizás si lo hablamos, no lo hablamos en detenimiento. Tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo, y eso nos lo manda Cristo. Y no podemos hacer de cuenta de que Cristo no nos mandó eso, porque es así. Hay que tomar la responsabilidad de cumplir ese mandamiento. Esa perfección es una imperfección en todos los ámbitos. Es florecer en todos los aspectos humanos posibles, que incluyen, obviamente, la santidad. Y no florecer de forma polimórfica hacia todas las perfecciones imaginables, porque, digamos, en las perfecciones, digamos, en el estudio, uno puede conocer todo. Y hay un montón de perfecciones en las cuales no es que vamos a conseguir. Pero sí en las virtudes, que son lo que nos hacen ser seres humanos buenos. Estamos llamados a
perfeccionarnos en máximo grado y en la santidad que es en grado heroico. O sea, que es dejando todo lo demás, esforzándonos más que nada en eso, que va de la mano con amar a Dios sobre todas las cosas. Y luchar siempre, porque con suerte llegaremos al final de nuestras vidas. Hay pocos santos que llegaron a un grado alto de santidad, no sé, jóvenes. Los hay, pero digamos, es un esfuerzo, un trabajo, un combate espiritual. San Pablo usa la imagen del combate. A mí me gustan todas las imágenes que hacen a la lucha, a lo físico, a ejercitarse para correr y ganar la prueba olímpica, etcétera, porque es algo que requiere es algo arduo, que requiere una fuerza enorme, que bueno, si me tropiezo, sin mirar, sin tener en cuenta el camino recorrido, sigo adelante hasta llegar a la meta. Eso es lo que pide San Pablo y eso es lo que manda Dios. Y parte de esto va de la mano con la confesión. Damos por hecho que todos se confiesan habitualmente y no es así. Confesarse es una cuestión de crucial importancia, especialmente en este tiempo que llamamos que es un tiempo penitencial, un tiempo donde deberíamos considerar especialmente confesarnos. Es un tiempo también donde tenemos probablemente más chance de caer en algún pecado mortal, y bueno, porque justamente el demonio está siempre buscando dónde atacar, y es posible que Dios nos permita tropezarnos en el momento que nos quiere bajar el copete, en el momento que nos quiere humillar más todavía. Y no hay que cometer pecados mortales, y el que comete un pecado mortal tiene que irse urgente a confesar, porque no hay que vivir en pecado. Y el que no cometió un pecado mortal, muchachos, no se puede quedar así muy tranquilo, porque cometimos pecados veniales todo el tiempo. Y todo pecado no deja de ser una imperfección, aunque sean cuestiones que uno diga, no, qué tontera, pero eso es algo que... No, bueno, pero nada es una tontera y en todo hay que buscar la gracia de Dios que está en el sacramento. De modo que hay que asistir asiduamente a ese sacramento. Eh, ya prácticamente en ningún lado está cerrada la cuarentena de forma que sea imposible conseguir. Hay que buscárselo, hay que procurárselo. Eh, Porque es una de las patas imprescindibles para eh, avanzar en el desarrollo, digamos, de las virtudes. O sea, si no estamos en gracia de Dios, y si estando en gracia de Dios no vamos curando las heridas que vamos acumulando con el paso del tiempo, llegará el punto en el cual vamos a deslizarnos del todo. Eh, a ver, es como las moradas de Santa Teresa. Digamos, el que está en la primera morada, que está ahí en el límite de caer en el pecado mortal, no es que está tranquilo, no, está en el límite, está al lado del precipicio. El que cometió el pecado mortal ya se cayó por el precipicio. No querés caerte por el precipicio y no querés ni estar al lado del precipicio. Vos querés estar arriba de la torre. Este, así como suena, bueno, implica estar en gracia y después sí también realizar todas las demás actividades ascéticas de preparación durante la cuaresma. Pero esto no es una cuestión para joder, no es una cuestión para, no sé, darse la chacota, es una cuestión donde tenemos que esforzarnos, tenemos que planificarlo también. Es bueno tener un calendario y saber, bueno, ¿cuándo fue la última vez que me confesé? ¿Tengo en claro cuándo fue? Si no tengo en claro, ya es demasiado tarde. O sea, si pasó suficiente tiempo como para no saber cuándo fue, y bueno, habría que considerarlo mejor. Hay gente que se confiesa todas las semanas. Claro, es ahora. Es ahora. Hay gente que se confiesa todas las semanas, hay gente que se confiesa cada 2 semanas, hay gente que se confiesa una vez por mes. Eso depende de persona por persona, según lo que vea con su director espiritual, etcétera, pero no, o sea, no se puede dar una fórmula mágica, pero es importante tener una regularidad, estarle atrás y hacer bien el examen de conciencia.
hay muchos exámenes de conciencia buenos que están en internet, se podrían subir alguno quizás después a la descripción de este video. Pero lo más importante es ver en todos los mandamientos, o sea, usar algo de guía como para entender en qué hemos fallado. Podemos ver todos los mandamientos, a ver qué no hemos cumplido, podemos ir viendo todas las virtudes, a ver en dónde estamos flaqueando. Hay distintas maneras, modos, pero hay muchos muy buenos donde hay distintas preguntas, donde el objetivo es disparar la memoria, ¿no es cierto? Y ver, bueno, durante, no sé, estas 2 semanas hice A, B, C, D, E, bueno, uno va tratando de pensar, ¿en qué erré? ¿Qué hice mal? ¿Cómo podría haber mejorado? Y ahí está la siguiente cuestión, es el propósito de enmienda. Es decir, si yo hice algo mal, primero, si es algo que pueda ser corregido, corregirlo, ¿no es cierto? Y si no lo puedo corregir, también tratar de pensar cómo evitar que eso vuelva a suceder en el futuro, porque es nuestra responsabilidad evitar las ocasiones de pecado, evitar toda cuestión que nos pueda llevar a realizar malas acciones, a fallar, digamos. Y eso va de la mano no solamente por no hacer algo que está mal, sino también evitar las ocasiones que nos llevan a hacer algo que está mal. Pongamos el caso de alguien que es iracundo y en su ira, cuando se enoja, se saca y, no sé, menosprecia vilmente a alguien, a la persona con la que vive, digamos, no sé. Bueno, si sabe que X situación va a llevarlo a menospreciar vilmente a su hermano, eh, evite esa situación. Y bueno, eso es por una cuestión lógica, ¿no es cierto? De que si uno no quiere que algo pase, evita las situaciones que lleven a que eso pase. Si alguien quiere que algo sí pase, bueno, entonces produce las condiciones para que la situación se dé. Eso para cualquier cosa en la vida, ¿no es cierto? Si Sí, hay es un... notable pensar que justamente tomamos la vida espiritual y en particular, bueno, la confesión, todos los sacramentos en general, de un modo que no tomaríamos ni siquiera la administración de un kiosco. O sea, nadie, ni el más estúpido de los kiosqueros jugaría a la mínima probabilidad de su propio bien, como sí ocurre con la mayoría de los cristianos y en el acceso a los sacramentos. Como que pensamos que, bueno, sí, pero en una de esas capaz que no pasa esto, o en una de esas, bueno, después me arrepiento, o bueno, al final Dios me termina perdonando, o lo que sea. Y jamás nadie pondría un kiosco poniéndolo en el último rincón de la ciudad, con ninguna publicidad y con el lugar más feo y con todo en contra, con la vana esperanza de que, bueno, en una de esas alguien me compra. Es absolutamente increíble que la lógica más básica que aplicamos todos los días para cualquier cosa, para evitar que no nos pise un auto cuando cruzamos la calle, no la aplicamos en las materias más graves. Es increíble realmente cómo racionalizamos lo irracional, porque en definitiva es un comportamiento absolutamente irracional y, y tiene que ver con esto de la perfección. La perfección es, la, es la máxima racionalidad aplicada que puede haber. Este es mi máximo objetivo, el máximo objetivo que alguien puede lograr es llegar al cielo. Estos son los pasos que tengo que lograr para lograr ir al cielo y los hago. Y punto. Y si tengo, bueno, pero una de esas me cuesta un poquito esto y no sé qué, y bueno, pero me tengo que mudar, me tengo que ir a no sé dónde, o tengo que no sé qué, y tengo que dejar este trabajo, y tengo que dejar esta gente, y tengo que... ¿Y cuál es el problema? Lo haces, digamos. ¿Cuánta gente se muda a otros países para conseguir otro mejor trabajo, para conseguir otra cosa? ¿Cuánta gente cambia de círculos sociales porque se peleó con no sé quién? Y no hacemos eso por lo más importante. Es, es realmente increíble. Y aparte, una cosa que quería remarcar es que el sacramento de la confesión, la penitencia, no ocurre
digamos, la materia exige, la materia del sacramento exige arrepentimiento, propósito de enmienda y confesión de los pecados. Uno no puede ir al confesor y decirle más o menos lo que piensa que hizo mal y más o menos no sé qué, uy, sí, la verdad es que no. Si no hay estas tres cosas, no ocurrió el sacramento. Así de simple, aunque el sacerdote repita la fórmula, y digamos, porque lo que nosotros tenemos que hacer es parte de la materia del sacramento, no está hecho. Entonces, como que se haga cualquier otro sacramento sin la materia, como si supongamos, si se bautizase con Coca-Cola. No está la materia necesaria, que es el agua, y si no está la materia, no hay sacramento, es así de simple. Entonces, si no tenemos estas tres cosas, y por eso también es importante combatir muy fuertemente todo lo que sea pecado habitual, obviamente mortal de entrada, y después todo el resto. ¿Por qué? Porque eso implica, o puede implicar, que no hay verdadero propósito de enmienda. Y si no hay verdadero propósito de enmienda, no hubo sacramento. Y si no hubo sacramento, y uno fue al confesor y le dieron la absolución, etcétera, etcétera, bueno, tal vez esa comunión fue inválida, como de hecho hay una relación privada que decía justamente, no me acuerdo que era no sé si era, no recuerdo qué aparición de la Virgen, que decía que justamente la mayoría digamos, de las comuniones, de las confesiones eran inválidas. Y a ver, si uno tiene una confesión inválida y la hace, bueno, habría que ver si la hizo sabiendo o no, o en qué grado, etc. Bueno, uno puede estar cometiendo un sacrilegio, que sí es un pecado mortal. Digamos, uno de los pecados mortales más aberrantes que uno puede llegar a cometer depende contra qué sacramento, digamos, pero digamos que el peor sacrilegio sería un sacrilegio contra la Eucaristía, bueno, y puede hacer el ranking, digamos. Pero obviamente un sacrilegio contra la confesión es un pecado mortal gravísimo. Entonces, por eso es muy importante también controlar y ser claros en los pecados veniales, porque recordemos también que Dios vomitará de su boca a los tibios, entonces no podemos estar con bueno, sí, está bien, pero no está mal, pero no tan mal. No podemos, no podemos estar en ese plan. No ha habido ningún santo que haya hecho algo más o menos. Los santos no hacen más o menos nada. Y puede haber cosas que uno no sepa, y puede haber cosas que uno se equivoque. O sea, no sé si, obviamente no todos, digamos, pero un montón de santos se han equivocado con cosas importantes, digamos, de la fe, con cosas importantes de un montón de cosas, y sin embargo son santos, y bueno, un error lo pueden tener. Obviamente Dios también les debe haber remarcado ese error, pero bueno, podrían habrán hecho otras cosas para confesar, para mitigar la pena de ese error, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tenemos que tratar de evitar ese error, y si no sabemos la respuesta, buscarla, y si no la encontramos, seguir buscando, digamos. Y como vos bien decías, no todos estamos llamados a todas las perfecciones posibles, porque todas las perfecciones posibles solamente las tiene Dios, etcétera, etcétera. Y todas las perfecciones humanas, obviamente, pertenecen solamente a Cristo y a su madre. Pero bueno, también tenemos que ser humildes, y por eso creo que es una de las virtudes de base más fundamentales, sin la cual el resto se desaparece rápido, es la humildad, porque la humildad nos permite darnos cuenta, primero, dónde estamos, y segundo, a dónde vamos y qué es lo que quiere Dios de nosotros.
nosotros podemos tener los más magníficos y monumentales planes para nosotros mismos, que en general son ilusiones, y en realidad Dios quiere que hagamos esta cosa, que vayamos por este camino. Y en ese camino, Dios es el mejor camino posible para santificarnos, para hacer lo que tenemos que hacer. La voluntad de Dios es aparte, nadie se escapa de la voluntad de Dios. Podemos intentar hacer lo que querramos hacer, que en definitiva vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado para hacer. Y hay dos formas de hacerlo, o por las buenas o por las malas. o lo hacemos en humildad y libremente, y nos dará los méritos que necesitamos para salvarnos, o no lo hacemos, tratamos de resistirlos, y va a terminar sucediendo igual, y no habremos ganado ningún mérito, y encima estaremos jugando la ruleta rusa con nuestra salvación. Fijémonos, ¿no?, que como dice Cristo de Judas mismo, ¿no? Que él tiene un rol digamos, en el plan de salvación. Y ese rol está dado, y a él más vale que no hubiera nacido, precisamente como dice Judas, pero eso iba a suceder. Entonces, Judas podría haberse arrepentido, podría haber llorado como Pedro, y haberse ganado el cielo que Dios siempre quiere de todos, aún a pesar de haber jugado su parte en su mala parte en la redención de la humanidad, a través de él, de haber entregado a Cristo. Entonces esto también es muy importante, porque a veces pensamos que, bueno, vamos a hacer lo que queremos, y no, digamos, en el sentido de que podemos elegir el camino de Dios, o podemos no elegir el camino de Dios, pero la providencia no se mueve ni un milímetro de lo que Dios tiene pensado para nosotros y para el mundo. Entonces, para entender esto hay que tener mucha humildad, porque si no, uno puede pensar que uno es el dueño de su destino, estas estupideces que están tan de moda. Y relacionado con esto de que, digamos, el humor cultural, la situación general en la que estamos inmersos, vos decías, bueno, cada uno sabe cuándo, cada cuánto confesarse, etcétera, etcétera, digamos. Teniendo en cuenta que vivimos en el mundo en el que vivimos, diría que la frecuencia no debería ser bastante frecuente, porque realmente si como dice, creo que uno de los salmos, hasta el justo peca 7 veces al día. Imaginémonos hoy en día, no quiero ni arriesgar un número, pero no me imagino cuánto pecaría un santo hoy. Es realmente, pensemos esto, ¿no? Pensemos que todas las cosas con las que, todos los males con los que materialmente estamos cooperando, puede no hacer cooperación formal, etcétera, etcétera, pero con todas las cosas que, a través de toda esta interconexión general que hay con un montón de cosas, estamos cooperando con todas las cosas que, y de vuelta, no es formal, con lo cual no es un pecado formal, pero sí puede ser un pecado material, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Todas las cosas a las que estamos expuestos todos los días, realmente es... no deberíamos dejar pasar mucho tiempo. Creo que... No, yo coincido en que no hay que dejar pasar tiempo. Me gustaría hacer una reflexión también sobre lo que decías de Judas. Porque muchos dicen ahora que no sabemos si Judas no se estaba arrepintiendo en el momento en que se moría y entonces
se murió arrepentido. Bueno, muchachos, tradicionalmente lo que se considera es que Judas se fue al infierno. Dante no tiene ninguna duda, y toda la literatura y toda la, no sé, iconografía medieval es clarísima. Eh, Sí, digamos, pero Dante, más allá de eso, yo creo que algo que vale la pena destacar es que Judas es peor que Caín, en el sentido en que Caín mata a Abel, ¿no es cierto? Y cuando Dios le hace ver que la sangre de Caín clama por su venganza, digamos, Caín, Caín, digamos, no sé si se arrepiente, porque no se arrepiente del todo, pero él lo que dice es, mi culpa es innumerable, es inabarcable, como si no hubiese perdón posible para él. Él llega a darse cuenta que no hay perdón posible para él, pero eh, acepta el castigo de Dios de ir errante sobre la tierra y bueno, sigue haciendo su vida. Y probablemente nunca se haya arrepentido, pero continuó con su vida. En cambio, Judas, aparte de haber, por el lado del asesinato que comete, que es infinitamente peor, no tiene punto de comparación contra el asesinato de cualquier otro ser humano que no sea Cristo, pero también por el lado de eh, su desesperación, o sea, ausencia de esperanza, como correctamente se entiende la desesperación, su sí, sí, desesperación con respecto a el perdón. Él también, ¿por qué se cuelga? Porque se ve despreciable en su despreciabilidad extrema, pero tampoco ve la vía del arrepentimiento como una vía posible. Él prefiere ponerle fin antes que humillarse por el arrepentimiento. La vía del arrepentimiento es la mayor de las humillaciones, y muchos de los suicidios a lo largo de la historia han sido justamente lo que se entiende por honor. Ahora, ¿qué concepto del honor tenemos que tener para suicidarnos con tal de no eh, reconocer nuestra culpa? Em, Claramente eso es autodestructivo y destruye también a los demás, porque la cultura de lo que se llama la cultura del honor, digamos, el honor pagano, es una cuestión directamente suicida, al punto en que como todos cometemos pecados, y todos cometemos pecados quizás graves, si nunca nos arrepentimos y siempre estamos ahí cara de piedra, bueno, vamos a terminar de esa manera inevitablemente. Este, y acá lo que hay que hacer es agachar la cabeza ante Dios y decir, bueno, somos polvo, venimos del polvo, al polvo volveremos, eh, pero reconocerlo y saber que, bueno, también, como bien decías, Leo, si hasta el santo peca 7 veces, si hasta el justo peca 7 veces, yo, yo no le pongamos un número, pero hoy en día el justo de pecar 70 veces 7, olvídate, eso es- no cabe duda porque vivimos rodeados de maldad y, como vos decís, también la cooperación material con males que no conocemos, eh, con males que conocemos y, bueno, sin querer cooperamos o queriendo, o ahí en ese medio sin querer queriendo, o digamos, la cooperación remota o mediana, o todas esas cosas que uno no sabe, digamos, que en una cultura del bien no existirían, no se darían, uno no estaría pensando 40 veces a ver eh, si lo que voy a hacer, si la persona a la que le voy a dar una mano, le estoy terminando de dar la mano para que haga algo malo. Este, pero bueno, ahí está también el ser vigilantes. Y otro tema que tocaste muy importante es que hay gente que por una mejor vida material se va a otro país, cambia de círculo social, etc. Hablando de círculo social, especialmente entre varones, es muy importante eh, cambiar de círculo social cuando, si tenemos amigos amigos, digamos, los muchachos que te llevan a hacer cosas malas. Si los muchachos les encanta, no sé, eh, qué sé yo, les puede gustar irse al casino,
les puede gustar toda la basura que hay en la sociedad actual. Bueno, esa es la gente a la cual hay que huir. Esa es la Sodoma cotidiana de la que hay que dejar todo e irse. Cambiar de círculo social es una cuestión muy importante y saberlo bien, porque nos vamos a terminar pareciendo al promedio de la gente con la que nos juntamos. Y si nos juntamos siempre con gente eh, bruta y básica, vamos a terminar probablemente siendo brutos y básicos. Eh, si nos la pasamos con gente culta y que se pone la vara alta y que se empuja a sí misma hacia mejorar, bueno, probablemente nosotros también mejoremos. Y bueno, eh, hay que esforzarse en rodearse de gente que es mejor que uno. Y si uno no se puede rodear de gente que es mejor que uno, porque uno vive en una ciudad chica, etcétera, sí se puede rodear de los grandes hombres del pasado, que nos hablan a través de sus libros y de sus obras y de su historia y de sus biografías. Eh, entonces, en eso es muy importante saber Perdóname, quiénes son. Sí, perdóname que te interrumpa, digamos, pero me parece importante en este punto hacer el énfasis de que no solamente eso, no solamente las obras y lo que nos han legado materialmente, sino que los mejores amigos que podemos tener están en el cielo. Y esos son esos son los amigos que debemos buscar. Tenemos que hacernos muy amigos de los mejores amigos que podemos tener, que son los santos. Eso me parece lo más importante. Sí, podemos leer las mejores obras, muchas de las obras de los santos, obviamente, y otros grandes hombres que ha habido en la historia en distintas materias, Dante, Aristóteles, lo que uno quiera. Pero tendríamos que tener la mejor relación posible con esos amigos. Porque son, además, no solamente porque realmente podemos tener una relación en la oración, así como como la deberíamos tener con Dios mismo, con Cristo, con su madre, con San José, con todos los santos, sino que también son los que efectivamente pueden ayudarnos más que nadie en la tierra, por su intercesión ante Dios. Entonces, eso me parece que es algo, y también, bueno, con los ángeles, especialmente nuestro ángel de la guarda, y todos los ángeles que sirven a Dios, digamos. ¿Por qué? Porque son personas y porque están quieren ser nuestros amigos, ¿no? Y, bueno, y muchas veces no, no reparamos esta gran posibilidad. O sea, los santos que estaban en el desierto no estaban solos, nunca estuvieron solos. Estaban en diálogo continuo con, con todos los santos del cielo. Um, y no sé si terminaste ahí, si no me gustaría hacer otro comentario respecto del desierto, digamos. Si no, ahora últimamente, bueno, se supone que estamos en un periodo de desierto. La cuaresma debería ser un periodo de desierto, de recogimiento, y ese desierto es silencio, debería ser silencio fundamentalmente. Y acá a veces se simplifica y se romantiza mucho este concepto en ambientes buenos, católicos, tradicionales, etc. Pero se olvida que también en el desierto está la tentación, Cristo fue tentado en el desierto. En el silencio podemos escuchar a Dios mejor, como algún santo dijo, Dios no grita, susurra, pero también está el demonio para tentar. Y no podemos minimizar eso, ¿no? El desierto no es propiamente un lugar, ¿no? El silencio, digamos, que se nos propone en esta cuaresma, no es propiamente un pequeño cielo donde uno, bueno, medita y está en paz, tranquilo, y en el silencio encuentra a Dios y está todo bien. No, no, no. Es un lugar de lucha. Es un lugar de la más
profunda lucha, es un lugar de lucha espiritual, donde vamos a tener, sí, como a Cristo, que lo servían los ángeles mientras estuvo en el desierto, pero mientras también estaban los ángeles sirviéndole, también vino el demonio a tentar. Entonces eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que prepararnos para ese combate. Digamos, la Cuaresma debería ser como la primera línea de combate. Es ahí donde está realmente lo más profundo de la lucha entre el bien y el mal, que como creo que era Solzhenitsyn, que decía que la línea que separa el bien y el mal pasa por el centro del corazón del hombre. Y precisamente en ese recogimiento que implica la Cuaresma, que implica el desierto, que implica el silencio, ahí es donde están todo nuestro mal, todo el mal que el demonio nos va, sin ninguna duda, recordarnos y tentarnos, y es por eso que debemos reforzar la lucha. No es un pequeño cielo, no es un lugar para digamos, hacer, digamos, un sacrificio temporal en aras de cierto bienestar espiritual. No es así. No hay tal cosa, puede suceder, digamos, pero también puede suceder que sea una verdadera noche oscura del alma, o el simple combate espiritual, en el que este momento nos debería, en el que deberíamos reforzar en esto. Entonces, me parece importante, recién arrancando esta Cuaresma, que lo planteemos así, que lo planteemos como una lucha que comienza, y volviendo sobre el punto que vos decías de la falta de humildad, del honor, del honor humano, que termina siendo suicida. En la mayoría de los casos termina siendo un suicidio espiritual, digamos. La mayoría de la gente no muere suicidada, pero sí todos los que, o sea, la mayoría de los que están en el infierno no están suicidados, pero en definitiva, espiritualmente se suicidaron. Entonces, esto es importante destacarlo. No tenemos que llegar a ese extremo externo para, en definitiva, hacer lo mismo. O sea, por cada Judas o por cada Lutero, hoy recordamos el suicidio de Lutero, hoy se murió Lutero, se suicidó Lutero, que también está obviamente condenadísimo, por lo mismo, por otras causas, digamos, pero en definitiva termina tomando esa decisión, termina desesperando de la misericordia de Dios. La mayoría de la gente también termina desesperando la misericordia de Dios, no confesándose o no accediendo a los sacramentos, no arrepintiéndose de sus pecados, y en definitiva, ese es el suicidio. El infierno es el suicidio. Entonces, también es importante considerar, por ahí uno lo puede llegar a verlo lejos y decir, bueno, yo no voy a llegar a ese nivel de desesperación. Pero no es necesario llegar a ese nivel de desesperación para tener un nivel de desesperación, digamos, suficientemente alto como para no tomar las medidas necesarias para ponerse al amparo de la misericordia de Dios. Porque si no nos ponemos al amparo de la misericordia de Dios, nos estamos exponiendo a su justicia. y realmente eso es bastante complicado. Sí, ahí es donde pasa la línea entre el bien y el mal, el corazón del hombre. También Cristo decía que todo lo impuro no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él, lo que brota del corazón. Y de acá viene también la importancia de purificar el corazón y de purificar también los sentimientos y todo lo que surge de nosotros, todas las contestaciones que tenemos y las apreciaciones y sentimientos que nos brotan de las cosas.
parte de lo bueno de la práctica del ayuno, y de otras, pero principalmente del ayuno, es morigerar las contestaciones, lo que surge de nosotros antes, todo lo apetitivo, ¿no es cierto? Que es uno de los movimientos que tenemos, por así decir, hacia las cosas en nuestro alrededor. Tomar las riendas de cómo funciona nuestro ser nos hace libres, nos hace deliberados en el obrar, en este caso el sentir, porque los sentimientos son un acto, nosotros actuamos cuando sentimos y nosotros, digamos, es una forma de mover, como diría alguno, de movernos, sí, de actuar. Entonces, ¿y qué pasa? Esa interioridad, que muchos creen que es algo que les pasa, porque claro, se sintió de tal manera, se sintió como si cuando dice, no sé, se cayó y se sintió enojado, como si fuera lo mismo. No, uno puede haberse caído por un accidente, pero uno no siempre se siente enojado por accidente. Hay una cuota de decisión y queremos que esa cuota de decisión sea la mayor posible, que no sea algo que nos pase, que justo nos cae un enojo de dónde, del cielo. No, de saber cuándo debemos enojarnos ante una injusticia, cuándo debemos no enojarnos ante, no sé, la equivocación ajena de un flaco que pobre no le da, y todo lo que está en el medio. Entonces, es de esto que brota del corazón, eh, que es también donde tenemos que hacer foco. Otras prácticas también ligadas a la cuaresma van también en todo lo que es mortificar el cuerpo y el alma. Mortificar es una palabra que suena horrible, es una palabra que está proscripta, como en mayor parte de cuestiones cristianas que ya en la iglesia están prohibidas, pero la mortificación, claro, ¿por qué suena feo? Porque viene de la palabra muerte, hacer muerto algo. Pero que, o sea, matarnos, entre comillas, no está bien, por supuesto. Pero hay que matar ciertas cosas en nosotros. Hay que matar las malas pasiones, hay que matar las inclinaciones malas y hay que morir al mundo. Morir al mundo, morir a la carne y morir al demonio. Y de acá viene lo que se llama mortificar. Em, Y hay que mortificar la carne porque es uno de los de las tres fuentes de donde brota el pecado. No nos tenemos que engañar. Acá somos seres humanos, no ángeles. Los ángeles no pueden, quizá pueden imaginar, pero yo no sé si pueden, no hay manera en que un ángel pueda pecar en la carne porque no tienen carne. No, o sea, el ángel no tiene posibilidad de ser goloso o lujurioso, porque no hay manera, no hay forma de que lo pueda hacer, no está en su esencia. De la misma manera que hay cosas que hacen los ángeles que nosotros no podríamos tampoco de ninguna manera lograr. Ángel de 200 kilos. Claro. Este, pero dado que vivimos en la carne y estamos encarnados, somos criaturas que somos esencialmente cuerpo, como también somos esencialmente alma, pero somos esencialmente cuerpo, tenemos que eh, dominar al cuerpo, dominar las malas inclinaciones del cuerpo. ¿Qué son las inclinaciones? Las inclinaciones son disposiciones naturales del cuerpo hacia algo. Y el humano, en su conjunto, está naturalmente inclinado hacia el mal. También el cuerpo está inclinado naturalmente hacia, no sé, la comida y hacia el bienestar, etcétera, la comodidad. Pero digamos, hay inclinaciones que debemos pulir y debemos encauzar hacia su recta finalidad, ¿no es cierto? El ejemplo de la gula es un ejemplo que es bastante
útil porque es didáctico, todos lo entienden y se puede hablar, digamos, muy fácilmente. La gula, ¿por qué es un pecado? Porque se abusa de una inclinación natural del cuerpo. Y uno diría, pero no pasa nada con comer de más, pero sí pasa porque nosotros estamos hechos para ser de tal manera, para estar ordenados, para estar justamente ordenados y no al revés, para estar desenfrenados y para vivir al servicio de algo. Nosotros tenemos que servirnos de las cosas y no servir a las cosas. Entonces, lo que es el placer de la comida tiene que ser una cuestión ordenada hacia el sustento del humano. Dios crea el placer justamente para ordenar nuestros actos. Los actos de las personas más básicas también se ordenan en cuanto a que parte de hacer algo bien es la recompensa es, bueno, la comida es rica. Ahora, eh, vivir para la comida, vivir para el consumo, es algo que nos degrada, ¿no? Porque nos acerca a los animales. Los animales comen sin límite, o bueno, llega a un punto de saciedad, ¿no es cierto? Pero no tienen esa planificación que tenemos nosotros. Eh, Tampoco tienen el concepto de almacenar almacenar la comida, de dejar de comer uno para que coma otro, el otro, el prójimo, porque no tienen prójimo, al sumo tienen una jerarquía y come primero el macho alfa y come el último las crías. Entonces, para ordenar el apetito digamos, de la comida, bueno, ayunamos, etc. Y de ese mismo modo vamos ordenando esa pasión, esa inclinación del alma hacia la comida. De la misma manera se tienen que ordenar todas las inclinaciones del alma para ser dueño uno de las inclinaciones y no las inclinaciones dueñas de uno mismo. Para poder tener el timón en la mano y no que sea el viento el que nos lleve. Algo semejante también sucede con la pasión de la lujuria. El Dante, cuando tiene que hacer una descripción gráfica de la persona que cae bajo el vicio de la lujuria, es justamente el de un torbellino. Los, las almas de los que ceden ante la lujuria, los que no la tienen, no están ordenados y directamente cometen el mal, ponen el ejemplo de Paolo y Francisca que cometen adulterio, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacen? Porque están dominados por el viento, por ese torbellino que los lleva, ellos no tienen control. Y el no tener control sobre uno mismo es básicamente una abdicación, porque Dios nos llama, estamos llamados a nosotros a reinar sobre la creación, a reinar sobre la materia. Y uno termina permitiendo que la materia reine sobre uno. Es una trastocación del orden de las cosas, que termina destruyéndonos a nosotros mismos y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, también a los demás, porque pasamos a ser factor de corrupción para terceros en distintos ámbitos. Entonces, es necesario que nosotros reinemos sobre la materia y empezando por nuestra materia, por nuestro cuerpo, por nuestra materialidad. No podemos pretender que seamos reyes de la creación si no somos reyes de nosotros mismos. Y si nos dejamos ser animalitos ahí a la deriva de sus instintos, estamos en foja cero, ¿no? O sea, no avanzamos nada, ni siquiera empezamos en el camino del cristiano. O sea, el cristiano tiene que terminar siendo rey de sí mismo y extenderse hacia todo lo que tiene a su alrededor, dominar la creación, adueñarse de ella, ser propietario de las cosas que tiene a su alrededor y usarlas para el bien y para el crecimiento de la creación.
no hacer eso y hacer todo lo contrario es justamente caer en, digamos, todos los vicios que vienen de la carne. También hay vicios que vienen del alma, y también está lo que se llama también la codicia de los ojos, ¿no es cierto? Que es toda otra clase de males en los que caemos espiritualmente, intelectualmente. Eh, Viene ya sea de la curiosidad inmoderada, de la soberbia, de la maledicencia, y otra clase de males en los cuales nos asemejamos no a los animales, sino a los demonios. Son todos los males en los cuales actuamos como actúa el demonio, ¿no es cierto? Tratando de dominar, tratando de controlar al otro, tratando de hacerlo, engañarlo, de todo lo que sea una desviación del otro mediante el uso de la palabra, de la simulación, y toda clase de otros vicios que surgen de esa manera. Y el tercer punto que también, por donde surge el pecado, ¿no es cierto?, es el mundo, o sea, la codicia de cosas, de fama, de fortuna. Como dice la canción, fortuna, fama y poder. Todas esas cuestiones vanas que bien usadas pueden ser bien usadas y para algunos deben ser bien usadas, y pueden ser hasta en cierto punto legítimamente buscadas, pero que a la mayor parte de la gente las llevan a la perdición. Esto no quiere decir justamente que los bienes materiales sean malos, pero la ansia de fortuna, la ansia de fama, el ansia de poder, es raíz de males, es cuestión que invita a realizar malas acciones, que van muchas veces también por la vía del alma, por la vía del engaño, por la vía de la mentira, por la vía de la dominación y el control y todo lo que son actos casi de hechicería, ¿no es cierto? De engaño y de engatusamiento de las demás personas. Así que este es el momento de hacer examen de conciencia, mirar hacia adentro, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Estamos dominando la creación o nos está dominando ella a nosotros? ¿Tenemos el alma ordenada? ¿Estamos avanzando hacia un alma pura, un alma que busca el bien? ¿O estamos, al contrario, estamos usando nuestras potencias para el mal? Bueno, esto es lo que nos tenemos que preguntar, esto es lo que tenemos que mirar en profundidad en nosotros mismos, evaluarlo con humildad y, bueno, humillarnos ante el sacramento de la confesión, hablar con el sacerdote, reconocerse pecador, eh, y, bueno, pedir que Dios Sí, pedir, nos pedir. cure. Eh, Sí, digamos, recordemos que la, digamos, tal vez el arma más efectiva que tenemos, bueno, el arma más efectiva que tenemos para crecer en virtud es precisamente eh, la súplica confiada a Dios. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para santificarnos, y no nos va a dar nada más tampoco. Digamos. Entonces, a veces pedimos cosas inútiles, a veces pedimos, pero bueno, también eso es parte del aprendizaje y del camino, el camino digamos, el camino cristiano. Creo que la súplica confiada la súplica confiada es agradable a Dios y es efectivísima, además, digamos, Cristo mismo lo ha dicho tantas veces, ha dado tantos ejemplos, el ejemplo de la viuda, eh, Dios mismo nos dará lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. A veces
nos lo dará rápidamente, a veces no, a veces como la viuda, va a tardarle años en hacerle justicia, pero Dios sabe que eso redunda en nuestro bien, y eso también es un acto de humildad, de reconocer que, sucede lo que debe suceder y no podría suceder de otra forma. Lo que sí podemos hacer, debemos hacer, es elegir y conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, así como Jesús conformó su propia voluntad a la de su Padre. Recordemos a Cristo en el huerto de Getsemaní, donde aún pidiendo que si pudiese pasar el cáliz que iba a recibir, dijo que no se haga su voluntad, sino la de su Padre. Y así debemos, creo, sin ninguna duda, conformar nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Hablando de pedir, me parece que puede ser momento de rezar y invitar a todos a hacer lo mismo en sus casas. In nomine Patri, Filio, Spiritus Sancto. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, omnis tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, y como vos siempre decís, invitemos, no, mi Padre, Filio, Espíritu Santo. Como vos siempre decís, recordemos invitar a todos a rezar el rosario todos los días, y bueno, y que estas reflexiones sean útiles para encarar esta cuaresma de la mejor manera posible. Si no estás rezando el rosario todos los días, es el momento de empezar. Estamos en cuaresma. Y bueno, dicho esto, gracias a todos por acompañarnos una vez más y hasta la próxima será. Adiós.